Cultura Dual Leer para Transformar, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital, donde tendremos la oportunidad de charlar con diferentes personalidades de las letras, así como especialistas en educación, salud, deporte, medio ambiente. Les saluda Miriam García, hoy con un gran invitado, Rodrigo Garnica, escritor y médico mexicano. Su obra literaria ha sido reconocida por varios premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en el 2003 por La Pregunta y el Premio de Bellas Artes Narrativa Colima por la obra publicada en el 2012 por Los Ácratas. Sus libros, Los años y los días, El cerco de tu piel, Perfil de la derrota, Memoria en ruinas, La memoria ofendida del género novelo, Revoluciones sin balas, por supuesto, que esta noche tendremos la oportunidad de charlar. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, muchas gracias. ¿Cómo estamos? A sus Estamos muy órdenes. bien. Es un gusto tenerlo aquí, doctor, en este programa. Quiero comentarles a toda la audiencia que el autor en su obra Revoluciones sin balas escribe respecto a los principales movimientos LGBT+, feministas y juveniles ocurridos en México durante la década de los 60 y cómo ocurrió su presencia en la actualidad. Al ser testigo de estos movimientos que surgieron en la época, Rodrigo Garnica en su publicación ha recordado su postura ante la discriminación y el discurso dominante de los adultos. Además, Garnica expresa que el principal objetivo de construir este libro es acudir conciencias, debatir en conjunto cómo ha trascendido los movimientos juveniles, feministas y de la diversidad sexual hasta la actualidad. En algunas de las presentaciones, el autor refiere el reto de este libro. Era si mi generación y yo mismo he sido a lo largo de muchos años misógino, homofóbico. ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo me puedo presentar ante el mundo? ¿Estos temas me pertenecen o no? ¿O son de presencia absolutamente contemporánea? Esta noche aplaudo la valentía del autor por atreverse a narrar con empatía, responsabilidad, el impacto que el feminismo y las juventudes han generado en México. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio con esta charla y me gustaría preguntarle a nuestro autor invitado. En el contexto del ensayo, usted refiere el concepto revolución y su aplicación a los movimientos sociales como la revolución juvenil o sexual y femenina. ¿Cómo lo plasma usted en su libro, doctor? Sí, en el prólogo explico que en mi generación, pues hemos sido educados, por así decirlo, en un contexto homofóbico, en un contexto misógino, y entonces el reto era, ¿puedo yo salirme de ese contexto? Y vamos a plantearnos unas preguntas sobre estos temas y qué tan importantes son estos temas, que yo les he llamado revoluciones y que les he llamado revoluciones en el pensamiento, pero en ningún momento revoluciones que signifiquen armarse o tener armas o un ejército más que en un sentido metafórico. Y pues revoluciones sin balas que planteas, si hay muertos, ha habido muertos en el movimiento homosexual, ha habido muertos en el feminismo, eh, nada más hay que pensar en los feminicidios. Sí, pero también planteo aquí que las balas siempre han venido del lado de los represores y nunca de los revolucionarios. Usted identifica tres movimientos sociales que son clave: la revolución juvenil, la revolución homosexual y la revolución femenina. ¿Cómo entrelaza estos tres conceptos, estos tres movimientos en su narrativa? ¿Podría explicarnos un poco acerca de cómo estos movimientos han influido en la evolución de nuestra sociedad moderna? Bueno, ¿cómo los conecto con,
agregando un adendum en el libro, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido publicado desde hace varios años y que trato de convencer al lector de que de eso estamos hablando, independientemente de la edad que se tenga, de la preferencia sexual que se tenga y de si se es hombre o mujer. Lo que guía nuestra visión de este libro es que estamos hablando finalmente de derechos humanos. Y a todo el mundo hablamos de los derechos humanos y nos sentimos muy orgullosos de leer, de saber lo que existen. Sin embargo, yo creo que pocas veces nos de reflexionar sobre ello. Y entonces, en ese adendum que yo pongo en el libro, efectivamente se describen, son en total unos 30 ítems de los derechos humanos para recordarlo. Y entonces, a la luz de eso, vamos revisando cada una de estos que yo he llamado, de eso estamos hablando, del derecho sexual, que dicho sea de paso en el libro, planteo que probablemente no es algo que elegimos voluntariamente, sino que nos elige nuestra condición biológica. Y que esto provoca una cantidad de reacciones sociales que es así, inciden directamente en este asunto. Y respecto de la revolución femenina, eh, bueno, pues tenemos que hacer un poco de historia y tenemos que llegar a la conclusión de que las sociedades, ninguna sociedad, ninguna hasta hoy en toda la historia ha sido equitativa para las mujeres. Las mujeres han sido sometidas hasta muy poco tiempo, hace muy poco tiempo. Las mujeres han estado siempre en desventaja. Hay que ver la situación que había en Inglaterra hasta muy recientemente. En un país tan civilizado como Inglaterra, una mujer no podía heredar si no estaba casada. Heredaba la fortuna o las propiedades del padre siempre y cuando estuviera casada. Y las propiedades se ponían a nombre del esposo. Y si esta mujer eh, no se casaba, entonces el padre buscaba un primo hombre, un sobrino hombre, o quien fuera, porque su hija estaba soltera, para poderla heredar. La mujer no podía heredar. Y ya no hablemos del voto femenino, que ha tardado una barbaridad. Entonces ahí se habla, yo menciono este movimiento formal de las sufragistas de 1848 que pedían dos cosas nada más para acceder a la educación superior. No lo tenían. Estamos hablando de 1848. Y estamos hablando también de que ese acceso no lo tuvieron hasta bien entrado el siglo XX. En universidades de tanto prestigio como Harvard o Princeton o Yale, estas universidades norteamericanas que han dado tantos premios Nobel y que son tan importantes, hasta bien entrado el siglo XX, eran clubes de Toby, no se aceptan mujeres, y no se aceptaban. Hasta 1930, por ahí así, y aunque ya tenían derecho al voto, pero no a la educación superior. Y por ahí podríamos seguir la revolución juvenil, etcétera. Eso es lo que plantea el libro. Perfecto. Estos movimientos de las conciencias más que nada. Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que todas las personas que estamos inmersos en estos temas, yo como mujer he visto, he vivido, he leído acerca de cuál ha sido nuestro paso como mujeres en diferentes etapas y esta lucha constante para lograr pues todos los derechos
No podemos decir que ahora gozamos, ¿no? Sino más bien los derechos logrados. Usted menciona un lema, un término en su libro. Dice, desconfía de los mayores de 30 años como una expresión significativa de la revolución juvenil. ¿Qué significado le atribuye a este lema? ¿Cómo sugiere este mensaje que desafía las estructuras para poder establecerles en esta transformación? A este lema, ¿cómo sugiere que este mensaje desafía las estructuras del poder establecidas y cómo contribuye esto a una transformación social? El lema surgió en el movimiento del 68 en Francia. A ver, El lema surgió en el movimiento del 68 en ujú, Francia. ok, Fue una frase afortunada que adoptamos en el mundo entero en el 68 en México. ujú, Y los franceses estaban a su vez inspirados en un libro que se llamó El hombre unidimensional de Marcuse, un marxista nacido en Viena pero que vivía en Canadá, que decía que a los 30 años más o menos, ¿no? La gente estaba ya demasiado incorporada al sistema, que era que si decían que los sistemas comunistas en ese entonces existía el comunismo y la Guerra Fría y todo eso, que si decían que el sistema comunista era totalitario, el sistema capitalista también lo era, porque el individuo, una vez que llegaba a cierta edad, no le quedaba otra alternativa que incorporarse al sistema capitalista, cuyo único interés es el consumismo. Todo lo demás no le importa. Toda la ideología, la ética, los valores humanos, todo lo somete a un principio básico y fundamental del sistema capitalista, que es consumir. ok, Entonces, en ese sentido, cuando se ha llegado cerca de los 30 años, le pongo el ejemplo de mi profesión médica. A los 30 años, una persona ya había terminado su especialidad, una ujú, residencia por larga que fuera, después de 20 años o algo así de ir a la escuela. Generalmente ya se había casado, generalmente pues ya no vivía en hospital, ya no era residente y generalmente estaba trabajando para el sistema. Es decir, a partir de los 30 años, su vida era secuestrada, por así decirlo, por eso que llamábamos el sistema, que ahora le podemos poner el nombre claro, el capitalismo. Entonces, había que trabajar en lo que uno había estudiado. Si no había estudiado eso, o si no había estudiado nada, bueno, pues por supuesto que desde antes ya estaba en los medios de producción del sistema capitalista. Y el sistema comunista, quién sabe cómo funcionaba, allá era aquello muy lejano. Pero entonces se creó ese lema de desconfía de los mayores de 30 años, porque ya no iban a ser, eh, digamos, puros ideológicamente. Estaban ya contaminados, estaban forzados, estábamos forzados, nos gustara o no, a incorporarnos al sistema. Y a los 30 o más, por supuesto que ya lo que te urgía era ganar dinero y mantener una familia. excelente, doctor. Respecto a la relación con la lucha de los derechos LGBTQ+, usted destaca la importancia del paso de salir del closet como una manifestación pública de preferencia sexual. ¿Podría profundizar un poco en cómo este acto de autenticidad, visibilidad, contribuye a esta promoción de los derechos humanos y a esta aceptación de la diversidad en nuestra sociedad? Ahora, ahora hablamos de la diversidad sexual y del grupos LGBT más, y ahora inclusive es muy fácil que la gente declare su preferencia sexual, y ya no hay esa represión brutal que podía existir. Pero si nos remontamos un poco a años anteriores, yo empiezo mencionando el caso de Oscar Wilde.
Oscar Wilde, bueno, ya conocen toda la historia de Oscar Wilde, era homosexual y tenía un amante joven que era hijo de un hombre muy prominente en Francia. Bueno, finalmente Oscar Wilde fue condenado a ir a la cárcel. En ese entonces se llamaba sodomía el delito y era un delito ser homosexual, era un delito. No es que no solo permanecían en el closet por vergüenza o lo que sea, sino porque violaban la ley. A partir de ahí, bueno, pues todo el siglo XX, prácticamente, no, la mitad del siglo XX fue de represión brutal a la homosexualidad. Y está el caso famoso del bar Stonewall, que ahí arranca un poco la cuestión de reivindicar los derechos de los homosexuales. Y ahora esto ha significado una lucha muy dura. eh, de hecho, la marcha del orgullo gay que se desarrolla en junio de todos los años en honor de aquello que pasó en Stonewall, en el bar, donde a partir de la madrugada se reunían hombres muy serios, padres de familia, etcétera, a darle duro a su preferencia sexual de tipo homosexual. En honor de eso se creó o se fijó esa fecha para la marcha del orgullo gay. Y ahora, a principios del siglo XXI, pues ya por fin se ha conseguido eso. Todavía hay sociedades muy provincianas, en ese sentido, provincianas mentalmente, muy represoras, ¿no? Acerca de la terapia de conversión, que era un horror porque trataban de convertir a un homosexual en heterosexual. Y con eso solo lo llenaban de culpa, les hablaban de cuestiones religiosas y llegó a producir algunos suicidios por ese motivo. Entonces, afortunadamente, creo que ya entendimos y está también comprendido dentro de los derechos humanos el derecho a tener preferencias sexual que la gente quiera. Todavía hay muchas discriminaciones actuales, ahí lo menciono en el libro. Por ejemplo, es insólito que el grupo gay discrimina a las lesbianas, que son gays mujeres, y entonces eso es realmente incomprensible, pero sí somos los seres humanos. Hay una novela de Chimamanda, esta escritora nigeriana, que se llama Americana, en donde plantea que los negros norteamericanos discriminan a los negros africanos que llegan a Estados Unidos, negros discriminando a negros, gays discriminando a lesbianas. Entonces, por supuesto que tenemos que agregar a todo este ensayo la lista de los derechos humanos para que nos tengamos un punto de referencia para no cometer estas barbaridades. Totalmente de acuerdo. Está avanzando el tiempo, hay algunas preguntas que tiene la audiencia, las dejo aquí en el programa, como si usted propone los derechos a los jóvenes y mujeres y personas LGBT, si son parte de este concepto de derechos humanos universales, pues claro, ya lo estamos diciendo, tenemos que respetar las preferencias de cada una de las personas. Doctor, ¿dónde encontramos su libro? ¿Cómo pueden adquirirlo? Bueno, yo le mando a usted si quiere el contacto con la editorial Ok, para que de esa manera quien lo quiera lo pida. perfecto. También está en Amazon, eh, con un envío, estaba hasta hace poco, se puede conseguir en la página de la editorial que es Abismos Casa Editorial, y se puede conseguir en Amazon. En Abismos
casa editorial viene el teléfono, pueden comunicarse con la directora, que es Siddhartha Ochoa. Ha estado en ferias también el libro. En fin, yo creo que es más o menos accesible conseguirlo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su presencia esta noche. Sin duda una gran charla. Ya tienen ahí ustedes dónde pueden conseguir este maravilloso libro. Justamente en esta página, bueno, hay una página de Facebook de esta editorial. También pueden ver las presentaciones que ha tenido el doctor. Ahí tuve la oportunidad también de revisar alguna otra entrevista. Consigan este libro, no debe faltar dentro de su acervo. Esto fue Tendencia Digital. Sigan con nosotros, sigan esta página, esta plataforma en Facebook, en YouTube, en Instagram. Compartamos, llevemos a más lectores estos materiales tan importantes. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muy buenas noches.